noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el canal Capital. Un saludo muy cordial como siempre a nuestra audiencia aquí en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país, fuera de Colombia, donde siempre nos ven a través de las plataformas digitales de Canal Capital. Esta noche nos acompaña la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Con ella vamos a hacer hoy una entrevista de balance de lo que ha sido su gestión al frente de una de las carteras más importantes del país, ni más ni menos que la infraestructura en un país con muchos desafíos, con muchas dificultades en este frente. Vamos a hablar de las obras que se están haciendo del metro de Bogotá, de troncales de Transmilenio, de la vía al Llano, del puente de Chirajara, de los atrasos que hay en algunas obras y que este gobierno está empezando a desatrasar, pero también de las noticias de las últimas horas. Ministra Ángela María Orozco, un gusto que esté con nosotros esta noche. Un gusto, Yesid, muchas gracias por la invitación. Bueno, ministra, arranquemos con la coyuntura. En las últimas horas usted afrontó un debate en el Congreso de la República. El senador Jorge Enrique Robledo la señaló a usted, a la vicepresidenta, de un posible conflicto de interés con el Grupo Aval. Ha presentado el senador Robledo una queja formal en su contra en la Procuraduría. ¿Qué responder sobre este caso en particular, ministra? Pues yo creo que ya no participé en un debate, sino en dos. Creo que le he dado explicaciones a todo el país. Fue una gran oportunidad para que todo el mundo tuviera acceso a toda la información. A mí sí me alegra que todos los colombianos tuvieran acceso a saber claramente el proceso de transparencia que hemos llevado y que es lo único que hemos hecho durante este año de gobierno. Y creo que las explicaciones han sido satisfactorias. Usted ha dicho que no está impedida, que no está inhabilitada. Claro que no estoy inhabilitada. Mi última relación como conferencista para la pequeña y mediana empresa clientes del Banco de Occidente fue en el año 2011. Esa fue mi última oportunidad en la que mi trabajo en esos años para las pymes clientes del Banco de Occidente fue dictar conferencias en un tema en el que yo soy una de las más reconocidas expertas en el país, porque precisamente mi background ha sido comercio internacional y mis conferencias durante todo el año, más mis boletines permanentes de capacitación mensuales, eran sobre los TLCs, el TLC con Estados Unidos, los distintos acuerdos de libre comercio que se negociaban y cómo capacitar a la pequeña y mediana empresa para enfrentar esa competencia que llegaba y también para exportar a Estados Unidos. Y mi última relación contractual en esas condiciones, y tengo todas las certificaciones, todas las cuentas, lo que quieran, fue en el año 2011. Bueno, ministra, a propósito del tema de la Ruta del Sol 2, hablemos de esta obra. ¿Qué va a pasar con lo que hace falta para terminar? Se habla que el gobierno está estructurando unas licitaciones, ahora esta obra se llamará la Troncal del Magdalena. Hablemos particularmente de eso, de esa obra, para empezar a hablar de las obras. Mire, lo primero sería decir que la Ruta del Sol 2 la revirtió al Estado en octubre más o menos del 2017, precisamente después de esa terminación anticipada. Cuando nosotros llegamos estaba abandonada. Esa es la principal comunicación para la carga del centro del país al norte del país, y las quejas de los transportadores eran innumerables. El Invías había venido preparando una licitación, adjudicó 3 licitaciones en octubre del año 2018 y a hoy tenemos una parte muy importante de la vía rehabilitada, y en febrero del 2020 entregaremos 50 kilómetros más de doble calzada. Es decir, en el 2020, febrero, vamos a tener no solo la vía antigua que iba a ser rehabilitada en total rehabilitación, sino la que se había construido más 50 kilómetros de doble calzada. ¿Qué falta? Faltan los últimos 250 kilómetros que no se construyeron, porque, como digo, se había hecho el 52% de la obra, pero encontramos una obra abandonada y simplemente con 3 contratos y en menos de un año el Invías tiene la obra casi en total estado de buen estado. Hay un pedazo todavía que falta por rehabilitar y está construyendo nuevos kilómetros de doble calzada que faltaba por hacer por 3 contratos de alrededor de 360.000 millones de pesos. Hemos invertido hasta el momento 117.000 y hoy, no sé si vio el debate, sí, pero salen las fotos de la vía está muy bien. Hay una calzada totalmente que le falta un pedazo de rehabilitación y lo que se había construido de la segunda calzada ya está en buen estado, y como digo, lo que se está estructurando por parte de la ANI es cómo salir a licitar la construcción de los 250 kilómetros de la calzada, de la segunda calzada que hace falta, más la operación y mantenimiento durante muchos años de todo el corredor. Esos 250 kilómetros, ministra, ¿qué fechas, qué cronograma tiene usted? Nosotros esperamos salir durante el transcurso del primer semestre del 2020 a prepliegos. Esa es como la agenda para poder finalizar esta Ruta del Sol 2. Bueno, ministra, vía al Llano. Vamos a completar 3 meses, ahora el 15 de septiembre, del cierre de esta vía, con todas las consecuencias nefastas para el comercio del sur del país, pero también para el centro del país y en general para la economía nacional. En las últimas horas le escuchaba al viceministro Gutiérrez decir que se puede empezar a abrir en el mes de septiembre la vía al Llano para el transporte de carga pesada y por horas. ¿Es así, ministra? Es así. ¿Cómo será esa apertura parcial? Va a haber unos horarios para la carga pesada.
por un trayecto de ida o de venida, dependiendo, como en el pasado en una época se hizo con paleteros, pero ya se puede hacer mientras durante este mes y medio se construye lo que es la protección, y eso tarda por lo menos mes y medio construyéndose, que es una protección que va a permitir proteger la vía que está bien de las caídas durante este año y medio o dos que tarde la construcción de la solución definitiva. La solución definitiva que nos va a permitir que de alguna manera se solucione de manera integral el tema, y es la definición próxima a tomarse, la está tomando una mesa de trabajo con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con las universidades Javeriana, la Nacional y la Universidad de los Andes, con la Facultad de Ingeniería, que va a salir además a licitación pública porque, como saben, ese kilómetro 58, que era un punto crítico ya detectado desde el año 2013, no estaba incluido en la iniciativa privada que nosotros encontramos ya adjudicada. Entonces esa solución definitiva, que será o un viaducto o un túnel falso, dependiendo de la definición que tomen estas tres universidades dentro de esa mesa que se ha conformado con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y que se licitará públicamente, esa definitiva tardará un tiempo, y para mantener la protección frente a las caídas durante este año y medio, porque el tiempo, usted sabe que vuelve época de invierno, pues se va a construir una vara, digamos, una baranda de protección, no es una baranda, pero es una cosa con concreto que permitirá la protección de las caídas y va a permitir mantener la vía en un sentido o en otro, con un cronograma de obra mientras se hace la obra definitiva. Con un cronograma de salida. Ministra, ¿cuándo se abre de manera parcial la vía al llano para el transporte de carga? Estamos ya en septiembre. ¿Qué día de septiembre? Es en el mes de septiembre, no tengo exactamente el día. Nosotros siempre estimamos que era mediados de septiembre, pero no le puedo dar la fecha exacta. Precisamente en este momento está el viceministro, que es el gerente del corredor, en Guayabetal, precisamente mirando y trabajando para poder dar, dentro del puesto de mando unificado que se mantiene para esa crisis, una fecha definitiva de arranque. Ministra, aquí la pueden estar viendo a usted personas que usan la vía al llano, pueden estarla viendo llaneros, y se estarán preguntando, bueno, muy bien que el gobierno vaya avanzando en la solución definitiva, pero ¿para cuándo va a estar esta solución definitiva para la vía al llano? La solución definitiva también durante este tiempo, y esperamos en el mes de septiembre que salga ya la concepto definitivo de este panel de expertos que se montó precisamente para esto, y ahí en ese momento pues ya es una cosa muy sencilla, porque salir a licitación no es un tema presupuestal. El gobierno desde ese momento, y había un fondo de contingencia para riesgos en ese contrato, y definió que se podía utilizar esos recursos que tienen para esa solución definitiva. Luego nosotros, no es un tema presupuestal, es un tema de tomar la decisión que toque, validada por expertos intervinientes y la academia, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para que tuviera de alguna manera toda la legitimidad del caso y sacar la licitación. Es decir, que la apertura total de la vía al llano, ¿cuándo sería? Mire, la apertura se va a dar, como digo, después de ese muro de protección, y se va a abrir. Ya en épocas ha funcionado así, simplemente con un tema de cronograma y organización. Para que esté abierta, digamos, las 24 horas tiene que construirse esa protección. Por eso esta apertura que se va a dar en el mes de septiembre es por horas, porque mientras se construye el muro de protección. Cuando se construye el muro de protección, ya se abre de manera definitiva. Obviamente, simplemente en ese pedazo hay una organización. ¿Y ese muro de contención cuánto tardaría, ministra? Dicen que 2 meses. Es decir, ese es el estimado. Es posible que a diciembre total. La gente pueda volver al llano sin problemas. Sin problemas, entendiendo que ese pedazo va a tener un cronograma de una vía, o sea, va a ser en un sentido o en otro, pero eso ya ha pasado en el pasado y funciona muy bien con horarios. Bueno. ¿Sí? Luego eso no tiene problema. Ahora, la solución definitiva ya es definir si es el viaducto o el túnel, y como digo, de aquí a diciembre ya estará definido y ya estará en proceso de licitación. Con esta mesa de expertos. Bueno, ministra, hablando de la vía al llano del puente Chirajara, muchas personas también se preguntan, ¿en qué está? Mire, como saben, van a iniciar la obra, están en este momento aprobando unas definiciones de carácter ambiental, unos levantamientos de vedas, pero la etapa de construcción ya está empezándose a dar. Ya está empezando. ¿Y cuánto tardaría? Mire, son 24 meses desde el momento en que se suscribió el otro sí, o 28 meses, para darles el plazo para que pagaran de manera anticipada una multa, a título de multa un monto y de compensación. Esos recursos se utilizaron inclusive para invertir en las soluciones del kilómetro 46, que en esta crisis no ha tenido problemas, y ahí en ese momento pues ya empezó a trabajarse, se dio ese plazo para poder construir el puente, y en la medida en que se tenía que construir y se construyó, se contrató el diseño por parte de una de las grandes firmas internacionales del tema, y como digo, eso son alrededor de 28 meses. Bueno, ministra, estamos en el canal de Bogotá, en el canal público de la ciudad. El gobierno de Duque ha mostrado un compromiso con el metro de Bogotá.
se planea la adjudicación para el mes de octubre de la obra pública más importante en la historia, no solo de Bogotá, sino del país. Así es. ¿Qué opinión tienes sobre lo que será esta adjudicación del metro? ¿Cómo va el cronograma? ¿Todo está listo, ministra? Todo está listo. Realmente el ente gestor ha hecho un excelente trabajo de la mano de todo el gobierno regional, o sea, distrital y nacional apoyándolo. El proceso va bien, como saben, hay varios consorcios precalificados, también saben que se han ganado las tutelas o las demandas que se han puesto y ha seguido avance el proceso y nosotros estamos simplemente a la expectativa de la adjudicación. Yo creo que esto no solamente es el proyecto más importante en términos de movilidad, sino de movilidad sostenible que tiene el país en este momento y se acompaña de toda una estrategia que este gobierno ha desarrollado en el Plan Nacional de Desarrollo para reactivar de manera definitiva todos los sistemas estratégicos y masivos del transporte público, donde obviamente el metro es el proyecto más grande y la inversión más grande que la nación está haciendo en la cofinanciación del 70% del proyecto. Sí, ministra, y precisamente sobre eso, ¿cómo va a ser el gobierno nacional para garantizar la continuidad del proyecto metro, de la construcción de la primera línea, independientemente del alcalde que sea elegido en octubre? Mira, una vez adjudicado es un contrato, estamos convencidos que cualquiera sea el alcalde va a honrar los contratos una vez adjudicados. Lo tradicional en este país es que este país tiene una seguridad jurídica importante, así la gente diga que hay temores, la realidad es que este es un país que honra sus contratos y estamos convencidos que cualquiera sea el alcalde lo va a honrar, porque una vez adjudicado pues ya echar para atrás eso es un compromiso con la banca multilateral tanto de la región, del distrito como de la nación. ¿Cuáles son las ventajas que ve el gobierno en el proyecto metro que se va a adjudicar en octubre, ministra? Mire, el proyecto metro que se va a adjudicar no solamente es fundamental en términos de sostenibilidad, en términos de alcance y que se complementa con el sistema estratégico de transporte masivo de la ciudad. Estamos haciendo una primera línea, obviamente siempre pensando en el futuro que tenga más, y se complementa de manera perfecta con las troncales de Transmilenio. De hecho, la viabilidad del proyecto metro son las dos troncales adicionales de Transmilenio que se aprobaron con posterior a la aprobación de la línea del metro que también está cofinanciando la nación y que le da la viabilidad financiera y técnica al proyecto. Esto es lo más importante es que se complementa, se integra de manera perfecta con el sistema masivo y ese sistema masivo se va a terminar de integrar de manera perfecta con el sistema integrado de transporte. Y claramente ahí lo que hay es un ejercicio de articulación ciudadana para el bienestar, no solamente en términos de calidad del aire, en términos de acercamiento de la gente a su casa, de cobertura, de cercanía de la gente, de que con un solo tiquete van a poder tener la cobertura completa del sistema integrado y sobre todo de una manera sostenible, es decir, de una manera eléctrica y usted sabe que la mayor parte de los buses, por lo menos 600 buses el año que viene llegan a Bogotá eléctricos, ya en esta licitación un porcentaje muy importante son a gas, luego estamos dando el cambio total dentro del concepto de movilidad sostenible y Bogotá es líder en este momento. Sí, ministra, quiero aprovechar para preguntarle la opinión que tiene el gobierno sobre esa segunda línea que planea el distrito, de hecho la incluyó en el nuevo plan de ordenamiento territorial que iría desde Los Héroes hasta Suba. Ya se está pensando en una segunda línea del metro. Quisiera preguntarle, los metros en Colombia los financian en su mayoría el gobierno nacional. El 70% así lo es. financia. ¿Qué opina de esta segunda línea hasta Suba? Nosotros estamos convencidos que Bogotá no solo necesita esa primera línea, sino necesita las líneas futuras. Este es todo un trabajo coordinado del distrito con la nación. Y lo que pasa aquí, estos son créditos con la banca multilateral, fundamentalmente, así se han financiado los sistemas de transporte donde la cofinanciación parte, un 70% los asume la nación y un 30% los asume el distrito y vemos con muy buenos ojos, lo primero que tenemos que hacer es arrancar con esta primera línea, adjudicarla y construirla, pero claramente se necesita en el futuro avanzar en las siguientes. Bueno, ministra, otro tema de la infraestructura en la ciudad que usted permanentemente pues, lo escucha en los foros, en los seminarios, se lo comentan, usted hasta lo ha padecido, es esa autopista norte que tenemos en Bogotá, ministra. Se han hecho esfuerzos por parte del gobierno para ampliarla del peaje hacia la Caro, hacia el norte, pero el problema radica es del peaje hacia Los Héroes, precisamente. Sí. ¿Qué hacer, ministra? ¿Cuándo tendremos una autopista norte que realmente haga honor a su nombre de autopista? Mire, la verdad es que durante el primer semestre del 2020 ustedes van a ver que se van a empezar a entregar obras importantes de esa ampliación, obviamente de esa ampliación del peaje para allá. Y la variante de Chía también la vamos a ver muy pronto construida. Pero lo más importante es que hemos logrado un acuerdo, la nación, la región, es decir, la gobernación y la alcaldía, para sacar adelante el proyecto de alianza público-privada de accesos norte. Es un tema que hemos venido trabajando, se está todavía construyendo el tema y cubriría obviamente el tema de accesos a Bogotá, es decir, va del peaje hacia acá,
también una parte de segunda calzada de la carrera séptima y la variante de Sopó. También porque es fundamental para que la gente que venga por la séptima o que venga por Perimetral de Oriente, que va a construirse de alguna manera, que el tráfico que venga por Perimetral de Oriente no tenga que entrar a Bogotá, sino que baje por la variante de Sopó hasta la autopista. Ya llegamos a un acuerdo, las tres, nación, región y distrito, y estamos construyendo una fase de socialización precisamente para avanzar en este proyecto y esperamos que durante el próximo semestre se salga, después de cumplido las fases de socialización y discusión del proyecto que está en ese trámite, salga a adjudicación el año que viene. Se había planteado, incluso el propio alcalde lo planteó, ministra, de un aumento en el peaje, un cobro adicional para poder costear estas obras. Eso es algo que se está discutiendo. ¿Sí? Usted sabe que la mayoría de estos proyectos tienen peajes, pero eso está en su fase de estudio y de socialización. Todo eso se trabaja con las comunidades antes de sacar adelante los proyectos, inclusive antes de sacar a licitación, porque para poder mirar el ejercicio integral de un proyecto tiene que hacerse primero la socialización. Pero lo que usted nos garantiza acá es que se está trabajando en un proyecto para hacer la ampliación, la esperada ampliación de la autopista norte del peaje hacia la ciudad, lo mismo la ampliación de la séptima, la segunda calzada de la séptima y la variante de Sopó. Y la variante de Sopó, obras que el gobierno... Obras que lo que hacen es conectar mejor a Bogotá, mejorar los accesos a Bogotá y también sacar la carga de Bogotá. Usted se imagina cuando esté terminada la Perimetral de Oriente, que va por Choachí hacia el Meta, que la carga que venga y que vaya para el norte del país no tenga que atravesar Bogotá, sino que salga directamente por la variante hacia la autopista. Hacia la autopista. Bueno, ministra, la hemos visto también a usted muy activa con 6 artículos que quedaron incluidos en el plan de desarrollo para salvar los sistemas estratégicos de transporte. Se conocen popularmente como Transmilenios, los Transmilenios de todo el país, que tienen dificultades en muchas ciudades porque le siguen compitiendo el transporte público tradicional a estos sistemas masivos. Hay saldos en rojo en buena parte de estos sistemas masivos, en Pereira, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Cali. ¿Qué contemplan estos 6 artículos del plan de desarrollo y cómo se van a salvar estos Transmilenios de las diferentes ciudades del país? Mire, lo primero es decir que el problema fue que cuando los diseñaron todos copiados sobre la troncal de la Caracas, que era la calle más transitada del mundo. Eso significa que presumieron que iban a ser sostenibles, es decir, que con la sola tarifa se podía desarrollar un sistema de transporte público masivo. Eso es muy excepcional. En realidad los grandes sistemas de transporte público del mundo son deficitarios, siempre tiene su tarifa un componente de subsidio por parte del alcalde local. Tanto el metro de Nueva York como el metro de Londres son deficitarios y la alcaldía simplemente da un componente de subsidio para lograr que la gente, que sea suficientemente atractivo montarse, pero que sea rentable para el que lo opera de alguna manera, para que la gente deje su carro en su casa o deje la ilegalidad y se monte el sistema en un precio asequible y que realmente nos volquemos todos hacia un sistema de transporte público. Eso fue lo que pasó, eso hizo que por un lado empezaron a tener problemas financieros algunos de los contratos de operación, pero por otro lado también algunos alcaldes no se comprometieran con combatir la ilegalidad o con crear su fondo de estabilización de tarifa. Esto empezó, digamos, lleva un tiempo hecho el diagnóstico, inclusive se había incluido un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo pasado diciendo que ahora eran sostenibles, que no tenían que ser autosostenibles, pero en realidad no se había dando como fuentes alternas de recursos para los alcaldes para poder crear su fondo de estabilización de tarifa que permitiera subsidiar este componente de tarifa técnica. Realmente no se desarrollaron en la práctica esas fórmulas. ¿Qué hicimos aquí en este plan de desarrollo? Por un lado, incluir la posibilidad expresa de renegociar los contratos, yendo más allá del contrato original. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que obviamente la movilidad y el derecho al transporte público es un derecho al bienestar de un ciudadano en la ciudad, es un derecho tan importante como el derecho a la educación o el derecho a la salud. Y desde ese punto de vista es algo que los ciudadanos deben exigirle a sus alcaldes, y lo que ha hecho la Nación es cofinanciar el 70% de la construcción y la infraestructura de los proyectos, pero pues no puede subsidiar la operación. La operación en el mundo la subsidian las autoridades locales, sí, de alguna manera ese componente. Luego, por un lado, incluimos expresamente la posibilidad de que renegociaran los contratos. De hecho, si usted mira, Transmilenio firmó 2 días después de la sanción del plan de desarrollo su renegociación con 2 de los operadores. Por otro lado, incluir la posibilidad de que la Nación no solamente cofinancie la infraestructura que se construye, sino también el material rodante, siempre y cuando sea cero o bajas emisiones, dentro de toda esta política de movilidad sostenible y de transición energética que ha liderado este gobierno. Esa es una segunda tema que es fundamental para estos efectos. Y un tercer tema, desarrollar nuevas fuentes alternas de recursos para acompañar a los alcaldes a desarrollarlas, a implementarlas, y que van desde, no sé, cobros de publicidad en las vallas
en los sitios públicos de las estaciones, hasta el tema de contribución de valorización, hasta cobros por congestión que están ya en unas ciudades haciéndose, hasta el 60% de las multas de tránsito que un organismo de movilidad o de tránsito local cobre se puedan utilizar para cofinanciar, de manera que logremos que todos los sistemas tengan su fondo de estabilización de tarifa que permita ese reconocimiento que se necesita para la operación y mantenimiento, para que los sistemas tengan la cobertura que toca y tengan el precio que toca para montar a la gente a los sistemas. Y eso viene acompañado de un fortalecimiento integral del control en el sector de transporte, tanto a nivel de la Superintendencia de Transporte como a nivel de las regiones, tanto con la renovación de la superintendencia como con un proyecto de régimen sancionatorio que vamos a llevar al Congreso de la mano del senador Iván Agudelo, que ha estado trabajando en él, precisamente para darle más dientes, porque también hay que controlar la ilegalidad. Entonces, tenemos que lograr, por un lado, que no solamente se reactiven los sistemas, que tengan la cobertura que toca, que la nueva flota sea flota de movilidad sostenible, es decir, que sea cero bajas emisiones, y ahí sí dependiendo, estamos hablando de eléctrica, obviamente en muchas ciudades del país, Medellín, Cali, Bogotá, pero también en Cartagena estamos a gas, y en términos de gas tiene un impacto similar en el cambio, en el tema de calidad del aire, porque en términos de emisión de material particulado, que es lo que afecta realmente la salud, ahí hay un impacto similar, sea eléctrico y sea gas, tienen el mismo tema de que liberan y tienen cero, digamos, impacto en emisión de... Cero emisiones. Exacto, de material particulado, que es lo que afecta a la calidad del aire. Y todo eso es una estrategia conjunta que hemos venido desarrollando y que empezamos a acompañar la renegociación de los contratos y la revisión de todos los sistemas estratégicos que se están terminando de implementar y desarrollando en las distintas ciudades del país. Sí, ministra, hablando de Transmilenio, en el caso de Bogotá, estas dos troncales alimentadoras del metro, que son la troncal de la 68 y la troncal de la ciudad de Cali, bueno, quedaron contempladas con la obra, pero hay una troncal de Transmilenio que por temas de recursos no se ha podido adelantar, y quisiera preguntarle si al Ministerio de Transporte, a usted, el gobierno ha manifestado algún interés de cofinanciarla, que es la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá. Mire, en los temas de los sistemas masivos y estratégicos de transporte, quiero decir que estos se hacen usualmente con cargo a créditos de la banca multilateral. Sí. Lo que el gobierno está comprometido es explorar con el Ministerio de Hacienda, no solo para Bogotá, sino para otras ciudades como Ibagué, la posibilidad de ampliar esos cupos de crédito para entrar a cofinanciar el crecimiento de algunos o las ciudades que quieren tener nuevos sistemas de transporte masivo. En esa estamos de revisión. Se está hablando, además del metro de Bogotá, ministra, de metro en alguna otra ciudad del país. No, los proyectos que hay en otras ciudades del país son más de tren ligero o trenes de cercanías que cubren las áreas metropolitanas de las ciudades y que conectan a la ciudad con su área circundante. Bueno, ministra, leía una cifra la vez pasada, y es que usted dice que para el 2035 hay una meta, y es lograr que el 100% de los vehículos públicos para estos sistemas de transporte masivo sean precisamente eléctricos o cero emisiones contaminantes. Y ha dicho usted además que hay contemplados unos beneficios tributarios para aquellos que en Colombia adquieran vehículos eléctricos, carros particulares, para movilizarse en las ciudades. ¿De qué beneficios estamos hablando? ¿Y el mercado en Colombia está dado para eso, ministra? Mire, está creciendo muchísimo el mercado. Lo primero, se acaba de aprobar la Ley de Movilidad Eléctrica, de la cual el presidente Iván Duque fue coautor cuando era senador en el Congreso. Eso permite una cantidad de incentivos a nivel local, precisamente preferente en términos de menor impuesto de rodamiento, que puede ser hasta el 1%, el hecho de que de alguna manera que esté exento de las restricciones al pico y placa, muchas disminuciones en las tarifas para la revisión técnico-mecánica, todo ese tipo de incentivos, y un IVA del 5% para los vehículos particulares eléctricos. Todo eso, cuando uno mira, está empezando a tener un impacto muy importante en el mercado. Pero por otro lado, para los sistemas de transporte público, la ley de financiamiento consagra la exención del IVA con derecho a devolución, precisamente para el cambio para los buses intermunicipales, para los buses de vehículos especiales, para los taxis también. Todo eso siempre y cuando el producto de alguna manera se chatarrice en los antiguos y los nuevos vehículos sean cero bajas emisiones, como le mencioné. Yo creo que todo eso tiene de alguna manera un impacto enorme, además de una exención de IVA, ahí sí, cero bajas emisiones, y como le dije, para particulares 5%. También ya hay un decreto, se está a puertas de emitirse un decreto con cero arancel para los vehículos eléctricos y 5% arancel para los vehículos a gas. Luego yo creo que hay una cantidad de incentivos muy importantes que nos van a hacer que la transición
en la movilidad sostenible en Colombia sea mucho más rápida y que llevemos un liderazgo en América Latina. Ministra, le cambio el tema. Usted vio la muerte de esta joven ciclista, Dana Valentina, una joven promesa del ciclismo que murió arrollada por un camión en las carreteras del país. Se está reclamando, se está exigiendo una campaña de seguridad vial. Usted como ministra de Transporte coordina este sector de la seguridad vial en el país. ¿Está preocupada por lo que está pasando con los ciclistas, ministra? No solamente preocupada, obviamente es una tragedia lo que pasó con Laura Valentina, toda mi solidaridad con su familia y sus papás. Y quiero decir que nosotros hemos venido trabajando en la Agencia de Seguridad Vial con la DITRE y con la Superintendencia de Transporte para tener de manera integral fortalecido el tema, además con los entes de infraestructura, la ANI y el INVIES. Lo primero sea decir que estamos creando todos los consejos territoriales de seguridad vial en todos los departamentos, precisamente para entrar a hacer intervenciones focalizadas a las necesidades de cada región. Segundo, una campaña no solamente de pequeñas grandes obras para mirar temas de señalización que permitan además que haya claridad y ese tipo de cosas prevengan de alguna manera los accidentes. Lo tercero, obviamente una campaña de cultura ciudadana y de educación, tanto para los conductores como para los demás actores viales, incluidos los ciclistas. Aquí hay un poco de todo. Tenemos que incluir en la infraestructura adecuada los elementos que se presumen son necesarios para evitar que este tipo de cosas sucedan o para de alguna manera disminuir los siniestros viales. Y eso tiene una evaluación técnica y eso tiene un estándar internacional y de eso se trata. Todas las nuevas autopistas de cuarta generación tienen de alguna manera esas especificaciones, pero no así el resto de las carreteras del país y lo que necesitamos es actualizar las normas técnicas e incluir todos los elementos y que en la infraestructura se tengan en cuenta los elementos básicos de seguridad. Y campañas, ministra, campañas para sensibilizar. Pero por otro lado necesitamos hacer un tema de comportamiento ciudadano y ese comportamiento ciudadano pasa por todos los actores viales porque a veces las cosas... A veces es el conductor, a veces no es el conductor, a veces son imprudencias de terceros, a veces lo que sí es claro es que los actores viales más vulnerables son los peatones, los motociclistas y los ciclistas. Y esa vulnerabilidad simplemente nos hace pensar que tenemos que llegar mucho más a las regiones, en el lenguaje de cada región y entendiendo la problemática de cada región, porque esto no puede ser una campaña nacional cuando uno sabe que dependiendo de las zonas, y por eso hemos mapeado las zonas de mayor accidentalidad en el país y los problemas que tienen, la temática es distinta y la manera de atacarla es distinta. Y aquí pasa por unas campañas de concientización de la ciudadanía integralmente, no solo de los actores viales, sino también por mejorar la estructura de control. Y haber renovado la superintendencia tiene que ver con llegar y hacer una vigilancia inteligente de, por ejemplo, las entidades que otorgan las licencias de conducción. Está demostrado que la mayor parte de los motociclistas que han fallecido en accidentes viales solamente tienen 3 años o menos de tener una licencia de conducción. Nos preocupa que las licencias no cumplan con los requisitos para otorgárselas. Acá estuvimos con el doctor Lota y nos dice que va a haber un cambio, se va a endurecer el control. Exactamente, tanto los requisitos del examen teórico práctico para adquirir las licencias, como cómo separamos quién enseña de quién otorga las licencias, de quién hace el examen. ¿Cuándo empezaremos a ver todo ese cambio? Yo creo que usted va a tener un cronograma muy pronto sobre cómo es ese escenario. Y hay otro tema que tiene que ver con el control de las entidades, porque uno de los temas que pasaba y nos ha pasado y es que la Superintendencia de Transporte pues no ejercía su facultad de supervisar de manera integral estos entes. Nos pasó inclusive que nos encontramos en un caso de la Fiscalía que encontraron, por ejemplo, 15.000 licencias de construcción falsificadas. ¿Qué pasó? Encontramos en común el sitio donde se habían otorgado. La Superintendencia llegó a ese sitio y preguntó, susténteme, que habían otorgado estas licencias. La respuesta que dieron fue que era información reservada, a lo que la superintendencia dijo, no, la única entidad a la que por constitución no le puedo poner una reserva es una superintendencia que vigila este sector. ¿Y eso qué reservado tiene? Eso no amenaza a la seguridad nacional. Claro, y al querer y al negarle el acceso a la documentación de sustento de esas licencias, se cerró de manera temporal el establecimiento por 2 años. De eso se trata. Sí. Se trata de hacer un monitoreo integral con paretos, obviamente pensando que tengo que llegar al actor que mayor impacto tiene. No se trata de coger, obviamente hay que controlar que cada quien porte su licencia de conducción, pero también hay que evitar que se reproduzcan la licencia por este tipo de entes o que no cumplan con los requisitos que son, que existan, pero que cumplan con todos los estándares, que puedan certificar que exigieron lo que tocaba. Y hay que dar obviamente la discusión en el futuro de la licencia por puntos, que esa es una reforma legal que no se puede hacer de un minuto para otro. Pero y que se ha discutido en el Congreso, pero se ha hundido. Exactamente. Bueno, ministra, completa ya más de 1 año en este cargo, un cargo nada fácil. ¿Cómo se siente? ¿Qué balance hace usted en lo personal, en lo profesional?
Mire, yo creo que lo más bonito que puedo decir es que cuando llegué al cargo, yo era una persona totalmente ajena al sector. Yo realmente estoy aquí por ser abogada, por ser una gerente pública, porque había trabajado en el sector público en el pasado y tenía esa experiencia, pero mi experiencia era más desde el punto de vista de competitividad y de comercio internacional. Lo primero que dijimos fue que este ministerio tenía que ser el ministerio que conecta a Colombia, y conectar a Colombia significa darle la misma importancia a la infraestructura que al transporte. Y segundo, que no podíamos seguir con los proyectos paralizados. Yo sí estoy muy contenta, aunque ha sido difícil. Lo que prometimos lo cumplimos. Hoy tenemos un nuevo plan de modernización del parque automotor de carga y una agenda de trabajo permanente con el sector transportador. Más de 670 mesas de trabajo hemos hecho desde que llegamos, con todas las, digamos, distintas modalidades de transporte, siendo lo principal el programa de modernización del parque automotor de carga que sacamos de la mano con ellos y que va a permitir renovar por lo menos 21.000 vehículos de carga, pero simultáneamente cuando vemos las cifras de construcción de obra civil, vemos que en este último trimestre crecimos el 13,9%. Es el sector de la economía que más está aportando al crecimiento económico, y eso está directamente vinculado a los proyectos de cuarta generación que hemos reactivado, sentándonos con todos los actores, trabajando como un todo la nación, trabajando también con la región para sacar adelante proyectos que estaban contratados, que estaban asignados, pero que estaban paralizados por múltiples razones. Esa fue su principal tarea apenas llegó, recoger esos proyectos 4G y, como buena abogada, desatascarlos. ¿Qué problemas había? Mire, había múltiples problemas. Había falta de decisiones administrativas en la Agencia Nacional de Infraestructura, tengo que decirlo, por temor. Todo el escándalo de Odebrecht y de Ruta del Sol 2 generó un temor enorme en los funcionarios. Entonces eso retrasó muchas decisiones que había que sentarse a tomar de la mano, obviamente, de los entes de control. Todo esto lo hemos hecho con los entes de control. ¿Por qué? Porque ya ejecutar un proyecto en el territorio es distinto a simplemente pensárselo, diseñarlo y adjudicarlo. Ya ir a territorio implica retos de licencias ambientales, temas prediales, muchos temas que exigen una agilidad. Hemos hecho conciliaciones, contratos de transacción, modificaciones, hemos trabajado de manera articulada y la han acelerado. Ya de alguna manera se ha puesto a trabajar de la mano con nosotros para dar alternativas cuando han negado licencias ambientales. O sea, hemos logrado mover al Estado en su conjunto, como fue la instrucción que recibimos del presidente y la vicepresidente, para que todos trabajáramos de la mano en exigirle a los concesionarios cumplir, pero al mismo tiempo que aquello que depende más de nosotros, que son los permisos, el orden público, todo ese tipo de cosas, no solamente avanzáramos como un todo, como Estado, entendiendo que son muy importantes para las regiones, sino también trabajando con las comunidades, identificando las medidas de compensación a la imposición de un peaje que involucraba un cierre financiero, por ejemplo. Sí. Ese tipo de cosas son... Lo más importante, por ejemplo, que hicimos fue sacar un documento diagnóstico en octubre que era muy transparente y que fue público, donde con los actores identificamos los problemas comunes a todos los proyectos y además planteamos alternativas de solución comunes, de manera que fue claro que a problemas comunes... ¿Cuántos proyectos 4G se desatrasaron, se reactivaron, ministra? Tenemos 22 proyectos 4G andando. Eso significa que había 6 proyectos andando muy bien y 16 proyectos hemos reactivado. Ese es el porcentaje. En total, el país en 4G está invirtiendo ¿cuántos billones de pesos? Mire, todo el proyecto son 90 billones de pesos entre CAPEX y OPEX. Todos los 29 proyectos son entre CAPEX y OPEX, 90 billones de pesos, 45 billones de pesos de CAPEX. Bueno, ministra, estos escándalos de infraestructura que ha vivido el país en los últimos años, uno pensaría que pueden ahuyentar la inversión en infraestructura en un país como el nuestro. Temor de la banca, temor de las multinacionales, temor de los empresarios. Usted estuvo esta mañana reunida con la plana mayor del Banco Santander, que es uno de los bancos más grandes a nivel mundial. ¿Cómo hacer para evitar que la infraestructura del país quede paralizada por todos estos escándalos de corrupción? Mira, ¿cómo hicimos? No cómo hacer, sino cómo hicimos. Porque reactivar 22 proyectos con toda esa problemática, que fue un proyecto de todos, sector público, privado, regiones, gobernadores, alcaldes, es lo que generó la confianza para que precisamente hoy esté el CEO del Banco Santander aquí, diciéndonos que ya está en 2 proyectos de cuarta generación invertidos, pero que quiere invertir en 5 proyectos más de los que hay y que tiene un portafolio para movilizar alrededor de 2 billones de dólares para traer a proyectos de infraestructura en Colombia. ¿Por qué? Por la confianza que le ha generado el gobierno del presidente Iván Duque a este sector y a la institucionalidad, no solo por toda la transparencia que le imprimimos a hacer públicos todos los contratos, a hacer públicas todas las actas de interventoría,
promover la creación de las veedurías regionales para no solamente que la gente tuviera acceso a todo lo que estuviera pasando en los proyectos, sino también para que la gente entendiera la dinámica de los proyectos, entendiera qué pasaba y de alguna forma entre todos vigiláramos de mejor manera el desarrollo de los mismos y su ejecución, y también la gente se apersone y se le comunique mucho más las obras de mitigación de impacto social, pero también el impacto benéfico y la generación de empleo que tienen esos proyectos en las regiones. Yo creo que toda esa articulación, el tener 22 proyectos andando, es lo que hace que hoy los bancos internacional, y un ejemplo claro es el Banco Santander, que nos ha manifestado que está muy tranquilo, inclusive con el laudo que se acaba de expedir, porque lo importante del laudo era que se mantiene que los bancos financiadores preservan sus derechos y son terceros de buena fe como financiadores del proyecto, y que en esa medida ellos están muy interesados. De hecho, ellos lideran la financiación del proyecto Rumichaca-Pasto. Es el primer caso y el primer ejemplo de financiación solamente de entidades internacionales, y va muy bien el proyecto porque se reactivó tan pronto llegamos precisamente por un contrato de transacción que hicimos, y eso ha generado un desarrollo impresionante. Es una obra que tiene muchos frentes de obra abiertos, ha generado más de 900 empleos en el Nariño y está generando un crecimiento muy importante. Ese es el ejemplo. Ellos dicen, ese ejemplo lo queremos repetir en otros. Nosotros estamos convencidos. Cuando sacamos el proyecto con el contrato de transacción y lo que teníamos que hacer, hicimos el cierre financiero en 2 meses. Sí, ministro, un par de temas finales. Uber, ¿para cuándo el Estado va a regular este tipo de plataformas? Mencioné que empezamos mesas de trabajo en este mes de septiembre, precisamente con todos, con los taxistas, con los usuarios, con las plataformas, para dar la discusión de política pública que se tiene que dar. Lo que nosotros no podemos permitir es que haya un desequilibrio en las reglas del juego y exigirle tanto a unos y no exigirle nada a otros. Eso no lo va a permitir este gobierno. Yo he reiterado que hoy, bajo las condiciones de la reglamentación de transporte actual y de la ley actual y del Código de Tránsito actual, prestar un servicio público de transporte en un vehículo particular es ilegal. Punto. Eso es independiente de la plataforma tecnológica, es el servicio que se está prestando utilizando un vehículo privado. Pero entendemos los adelantos de la tecnología y lo que está pasando en el mundo, pero eso lo que significa es que todos juntos vamos a tener que trabajar en mesas de trabajo y las discusiones de política pública. Esa discusión la empezamos a dar ahora a partir del mes de septiembre con todos los actores. Bueno, segundo tema, hablando de taxis, ministra, se necesita modernizar el servicio de taxis. Por lo menos acá en Bogotá había un proyecto de las plataformas de quitar esos taxímetros y tener unas tabletas. Hay un proyecto de decreto para taxis de lujo que está para comentarios, está siguiendo su proceso, y lo que permite ese proyecto, y es muy interesante, es una modernización y una opción para los taxis de lujo que permita tener de alguna forma neutralidad tecnológica, pero que permita tener la plataforma de información que informe a los usuarios y que le permita a aquellos que quieren evolucionar y migrar hacia un servicio por el que la gente está dispuesto a pagar más. Ese proyecto está en trámite en este momento para comentarios. ¿Un decreto que firmará hay un proyecto de decreto, exactamente. Bueno, ministra, tema final, Transmilenio por la carrera séptima. Quisiera escuchar qué piensa la ministra de Transporte de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. Usted bien sabe que esta es una troncal que se ha sobrediagnosticado en los últimos años. Todos los alcaldes de los últimos años la han estudiado, han pagado estudios de diseños, y era una troncal que estaba a 5 días de ser adjudicada y está suspendida. ¿Qué piensa el gobierno del proyecto de Usted no me puede decir qué pienso. Nosotros formamos parte de la junta de esos entes gestores. Nosotros apoyamos y acompañamos la licitación de Transmilenio por la carrera séptima. ¿Pero qué piensa de la parálisis de las obras por decisiones judiciales? Nos parece muy complejo. Simplemente nos parece complejo. Nosotros acatamos las decisiones judiciales, pero creemos que es muy importante el sustento técnico de cada una de esas decisiones y de esas discusiones. Lo que nos importa es que los debates sean de verdad jurídicos y técnicos y no políticos ni con base en fundamentos ideologizados. Eso es nuestro único tema. Nuestro trabajo ha sido transparente y nuestro trabajo ha sido garantizar que la infraestructura, toda aquella que ha comprometido el Estado en recursos, que estaba paralizada, sacarla del debate político, sacarla de la polarización. Esto no es un tema de ideología. Los colombianos necesitan sus vías, necesitan su conectividad. Y el peor escenario es un escenario en el que están los recursos comprometidos y las obras no se hacen, y a la gente no le llega a sus obras. Nosotros, como digo, acatamos las decisiones judiciales, acompañamos. Lo que hacemos es garantizar que se cumplan con todo el ordenamiento jurídico, técnico y económico que toquen en estos proyectos, y nuestra esperanza es generar, lo que hemos hecho es generar certeza en las reglas del juego.
generar certeza en que estamos comprometidos en acompañar el desarrollo de las mismas y en tomar las decisiones, pero eso pasa por comunicar más, pasa por tener a la comunidad más involucrada con los proyectos, pasa por comentarle cómo avanzan las obras. A veces hay muchas cosas que se hacen, pero como no se dan al servicio, la gente no las ve. Pasa por tener unas veedurías que nos permitan llevar a veedores a ver todo lo que se está haciendo, que mientras no se da en funcionamiento, la gente parece que no se estuviera haciendo obra. Pasa por explicar cuando hay imponderables, por explicar cuando hay problemas, porque usted sabe que construir infraestructura en Colombia no es fácil. Colombia es considerado el segundo país del mundo más complejo para construcción de infraestructura por sus 3 cordilleras y por su fragmentación geográfica. Desde ese punto de vista, lo importante es que no sea un sector cerrado ni opaco, que sea un sector transparente, que la gente tenga acceso a la información y que estas veedurías regionales que hemos creado sean veedurías especializadas, donde las facultades de ingeniería, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tienen una responsabilidad enorme, no solamente en traer una supervisión técnica a los proyectos, sino en comunicar en lenguaje sencillo qué pasa, en comunicarle a la gente cuál es el reto de un retraso, porque un retraso puede pasar porque no se puede trasladar una red de servicio público, o por la demora en una red que apareció, o por algo que salió que no estaba previsto y es una falla geológica. Pero si la gente le explican, la gente entiende. Lo que no le pueden hablar a la gente es en términos técnicos, porque para eso los ingenieros saben explicar sus temas, cómo traducírselo a la gente y que la gente entienda cuáles son las problemáticas. Yo creo que todos sabemos los imponderables que existen en cualquier construcción, más en las grandes obras de infraestructura. Si pasa en una obra privada, en su apartamento, sí, si manda a hacer cualquier cosa, cualquier arreglo y es complejo y nunca se lo entregan a tiempo, pues imagínese, pero si uno va con unas veedurías, haciendo control social, que es en lo que creemos en este gobierno, si le va explicando y le va comunicando a la gente, si le va incorporando a la gente en los proyectos para que entienda el impacto en su región y la gente va teniendo acceso a la información, creemos que cambiamos esa percepción y que logramos que la gente se apropie de sus obras, porque yo creo que de eso se trata. Las obras son para que la gente se comunique mejor, las obras son para conectar a la Colombia profunda con la Colombia más urbana, las obras son para conectar a la Colombia urbana con el mundo, a los centros de producción con los centros de consumo, para conectar a la Colombia urbana con la Colombia rural. Un país que, dice, usted lo recorre y todavía hay regiones que están completamente desconectadas, donde no hay nada. Para eso, todavía los caminos de piedra. Y por eso digo, es tan importante la infraestructura como el transporte. Tenemos que modernizar el transporte y por eso le hemos metido todo el impulso y el trabajo a tener unas mesas permanentes de trabajo con el sector transportador, que como dice, van más de 670 mesas permanentes desde que llegamos de trabajo y de discusión en las distintas modalidades de transporte. Luego nosotros sí creemos que esa transparencia, que ese acceso a la información y la participación de los grandes actores técnicos en las regiones, haciendo esa vigilancia, yendo todos juntos vigilando a los contratistas, pero también ellos vigilándonos a nosotros como Estado, porque esto no puede depender de un ministro de turno. Esto tiene que ser algo de lo que se apropie la sociedad colombiana. Estas veedurías tienen que permanecer y tienen que ser una costumbre, tienen que ser la forma de sacar adelante los proyectos. Si toda esta transparencia hubiera existido, ¿usted cree que todo eso que pasó hubiera pasado? Claro. Si todo el mundo hubiera tenido acceso a saber qué pasaba y qué contratos contrataban, ¿usted cree que esto hubiera pasado? Creo que la transparencia lo que hace, obviamente, es desincentivar la corrupción. Yo no digo que la elimine, pero la hace mucho más difícil. Bueno, ahí era la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, haciendo un balance, ministra, de lo que ha sido este año. Le ha tocado lidiar con varios chicharrones al frente del ministerio, pero está convencida. Mire, estoy muy convencida, estoy muy contenta del impacto que tiene. Realmente esto lo que da es equidad. ¿Qué ha sido lo más difícil en este año al frente de este ministerio, ministra? Mire, yo creo que aquí... Usted ya había sido ministra, ya había estado al frente de un ministerio... mucho más sencillo. Más sencillo, en el comercio exterior. Claro, la agenda de promover la competitividad es una agenda que todo el mundo le gusta. ¿Sí? Es una agenda que... las obras en un país sin obras y con obras en líos. Pero no solamente eso, es que esto, lo que yo creo que es más bonito es que le llega al ciudadano de a pie. O sea, cuando yo pensaba en el abandono en muchos temas del sector transporte, por ejemplo, el que no hubiera una visión de proteger al usuario en la superintendencia porque les decían que no era competencia de la superintendencia, sino que fueran a los jueces, cuando es la persona que compra un tiquete de bus. La verdad, uno solo dimensiona el impacto que tiene este sector el día que se sienta en esta cartera, porque no hay un lugar de Colombia en el que lo que uno hace no tenga impacto. Si es un tema de aviones, si es un tema de los buses, si es un tema de los camiones, si es un tema de la competitividad, si es un tema de que la gente pueda llegar en su transporte escolar. Uno de los artículos importantes del Plan Nacional de Desarrollo es tener cierta flexibilización para crear una reglamentación de transporte escolar que nos permita reconocer la diferencia en el área rural y reconocer que los vehículos allá no van a ser los tradicionales de las ciudades.
y que hay sitios donde tenemos que poner unos mínimos de seguridad, pero que tenemos que reglamentar legalmente y reconocer esa realidad en las zonas rurales donde solamente puede llegar un niño en una chalupa a su escuela. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto formal? ¿Cómo lo formalizamos para asumir responsabilidades y para que haya seguros? Eso es lo más impactante. Este es un ministerio que va más allá. La gente lo ve como inaugurar una obra. Esto no es. Esto es para que los colombianos se conecten. Esto es para generar equidad. Esto es para que la gente gaste menos tiempo llegando de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. Eso es bienestar para la ciudadanía. Obviamente es competitividad para el transporte de carga, lógico. Y lograr el multimodalismo es de los retos más importantes y creo que vamos avanzando de manera muy importante en el tema. Pero realmente uno solo dimensiona el día que aquí se sienta el impacto que tiene este ministerio, porque esto es lo que le da acceso a conectarse a la gente, a que la gente le lleguen sus bienes perecederos de manera rápida, a que la gente tenga acceso de manera más económica porque llegan más rápido sus bienes perecederos, o a que la gente vaya a su trabajo de manera más amigable y gastar menos tiempo en eso y tener una ciudad mucho más amigable. Bueno, ministra, gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital hablando de lo que ha sido su gestión al frente del ministerio este año. Muchísimas gracias, Jessy. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y nos vemos como siempre a las 8:30 de la noche en este espacio donde conversamos y debatimos la actualidad de Bogotá y el país. Muy buenas noches.